Bueno, muchísimas gracias. Ahora llegó el turno de presentar a la doctora Fabiana Banasco. Ella nos va a hablar sobre preparados y dosificación, algo tan importante que hay siempre tantas dudas. Ella es médica clínica, tiene un posgrado en endocannabinología. Bienvenida, Fabiana. Y en endocannabinología y terapéutica canábica, pertenece a Procant, un orgullo tenerla con nosotros, y trabaja hace años utilizando el cannabis como herramienta terapéutica. Así que hoy nos va a hablar sobre dosificación y preparados de cannabis. Muchas gracias, Fabiana. Ahí podés ya compartir tu presentación, a ver si se te escucha bien. Hola, Caro. Bueno, yo pertenezco a Procant. Llevamos un año ya nuestra agrupación y la idea es transmitir la información que fuimos aprendiendo en estos años de estudio y de trayecto tratando pacientes con muy buenas respuestas. Entonces sabemos que hay muchas dudas de lo que trae un frasco de cannabis. Cuando un paciente viene a una consulta y te trae el frasquito y te dice, doctora, ¿qué tiene este frasquito? ¿Me hace bien, me hace mal? Hay que empezar a hacer un montón de preguntas y la idea es que ustedes entiendan qué preguntas hay que hacer y qué es lo que hay que conocer sobre el contenido de los frascos o de las preparaciones. Como dijo Luis, tenemos la planta de cannabis sativa L, que tiene más de 500 compuestos, y por eso es la dificultad para hacer un medicamento. Esto no es un medicamento, esto es un preparado artesanal, es una extracción de una planta, o el uso de estos compuestos de la planta que van a tener muchos efectos terapéuticos en nuestro cuerpo debido a que tenemos el sistema endocannabinoide. Sabemos que de fitocannabinoides, sabemos que hay más de 100, algunos están ya estudiados y otros todavía no. Están también los terpenos, los flavonoides, como explicaba Luis, y hay un montón de sustancias que están en la planta, además, pigmentos, clorofila, azúcares, grasa, celulosa, y de los cuales los cannabinoides y los terpenos y flavonoides son la menor cantidad. Los cannabinoides son sustancias químicas que van a activar receptores en el organismo. Y sabemos que están los fitocannabinoides, que están sintetizados por la planta, que son los tricomas, que son como la fábrica de donde se sintetizan los cannabinoides, ¿no? En estos tricomas vamos a tener estas glandulitas, que son microscópicas, las tenemos que mirar con una lupa grande, y vamos a ver adentro de eso donde se fabrican todos los cannabinoides y terpenos y otras sustancias de la planta, que es lo que vamos a necesitar romper y extraer en nuestros preparados o para obtener los cannabinoides. Tenemos los endocannabinoides y los cannabinoides sintéticos, ya que los laboratorios, como decía Luis, trataron de aislar componentes de la planta y producirlos por su lado. Entonces los primeros que aparecieron fueron, por ejemplo, el marinol, que eran cápsulas de 2,5 miligramos de un THC sintético, o el Sesamet, la nabilona, que era de 1 miligramo, que se utilizaban para las quimioterapias, las náuseas y vómitos por la quimioterapia. Los fitocannabinoides, cuando están en la planta viva y fresca, o sea, la planta antes de cosecharla y después de cosecharla, va a tener lo que se llaman los cannabinoides en forma ácida. Esta forma ácida no es psicoactiva. Va a producir pocos efectos a nivel del sistema nervioso central, y tenemos, por ejemplo, el THC ácido, el CBD ácido, el CBG, que es el cannabigerol, que es el precursor de todos los cannabinoides, y el CBN, que es el cannabinol. Es un producto de degradación del THC. Cuando nosotros calentamos la planta, la exponemos a la luz y al oxígeno, se produce una descarboxilación. Por eso decimos que estos cannabinoides se activan o se transforman en algo neutro. No tienen el grupo carboxilo. Y ahí hablamos de THC, de CBD, de CBG, THCV, cannabicromeno,
y otros cannabinoides últimamente se han descrito. Y el CBN, que es una oxidación del THC. Entonces acá tenemos la planta, cuando está en estado fresco, se le saca este grupo carboxilo y va a generar otra molécula diferente que va a ser más estable. Entonces la descarboxilación es lo que nosotros cuando hacemos un preparado, o cuando fuman, o cuando se vaporiza, se le aplica calor y ese calor a determinadas temperaturas va a producir la transformación de las moléculas. Esto es muy importante porque lo tenemos que tener en cuenta cuando indicamos o preguntar si un preparado está o no descarboxilado. La descarboxilación en general se produce después de los 80 grados y cuando nosotros hacemos preparados de aceites artesanales, por ejemplo, lo tenemos que hacer por debajo de los 60 grados, alrededor de los 40 o extracciones en frío. Ahí vamos a obtener lo que son los fitocannabinoides ácidos, que no son psicoactivos. En cambio, cuando lo activamos o lo descarboxilamos, obtenemos el THC, que sería una de las moléculas psicoactivas, igual que el CBN y el THCV. ¿Qué hace el THCV? Porque acá fue como la molécula más demonizada, porque es la que está prohibida en la mayoría de los países por las convenciones de estupefacientes. ¿Por qué? Porque tiene un efecto psicoactivo que te puede producir euforia y bienestar, que no es nada malo, digamos. Si está usada en una buena dosis, está bien. Si uno hace un abuso, entonces puede producir efectos no deseados. Tiene un efecto donde estimula el apetito, reduce espasmos y temblores y además es broncodilatador. Eso es propio del THC. Comparte con el CBD ser antiemético, analgésico y antiinflamatorio, además es relajante, es neuroprotector, tiene un efecto antioxidante y antiproliferativo in vitro, que inhibe la angiogénesis e induce la apoptosis de las células malignas y inhibe la migración de las células del cáncer. El CBD, eso está en estudios de laboratorio y de ¿verdad? Después tenemos el CBD, que es el componente no psicoactivo y al que todo el mundo llama el componente medicinal, aunque ya vamos a ver por qué no es el único componente medicinal que tiene la planta de cannabis. También tiene efectos antieméticos, antiinflamatorios, y acá cobró importancia porque se utilizaba como anticonvulsivante. Vieron que los chicos con epilepsia respondían a altas dosis de CBD, y también tiene un efecto ansiolítico, antipsicótico, antidepresivo, también es neuroprotector, porque al principio se decía que la marihuana o el cannabis mataba neuronas, y es totalmente lo contrario, se produce regeneración de neuronas, y también induce la muerte de células cancerígenas en muchos estudios de mama, colon y cerebro. El CBD, como dijo antes Luis, no va a actuar solamente sobre los receptores CB1 y CB2, sino que también va a actuar en otros canales iónicos, como los canales vainilloides, donde se une la anandamida, generando también ahí un control de lo que es la inflamación, un control de la inflamación, del dolor, de la temperatura corporal. También actúa sobre el metabolismo óseo a través del receptor de la serotonina, va a actuar en acciones que tiene la serotonina. En los receptores nucleares va a intervenir en las funciones metabólicas de los lípidos, de la insulina, del cáncer. También se vio que degrada la placa amiloide, que aumenta el HDL colesterol. Y su acción va a ser a través de todos estos receptores y modulando, la acción más importante va a ser modulando la acción del THC. Es un inhibidor no competitivo a nivel de esos receptores, entonces va a hacer que el THC no sea tan psicoactivo y además va a hacer una sinergia con el THC porque va a aumentar, va a prolongar su acción. Y los efectos cardiovasculares del THC van a estar modulados o, digamos, contemplados y nivelados por el CBD. También aumenta la afinidad del receptor del GABA. El CBD actúa también aumentando la cantidad de los endocannabinoides, hace que se inhiban las enzimas que lo van a degradar y van a también inhibir la eliminación
de los endocannabinoides que no sea tan rápida. El THC sabemos que se une a los receptores CB1 y CB2 y el resto de los cannabinoides también modulan y complementan su acción y también se unen al CB1 y el CB2. Los terpenos, como dijo Luis, van a tener distintos efectos y estos son los que van a acompañar haciendo el efecto séquito a la planta de cannabis, en la planta de cannabis a los cannabinoides y a los flavonoides. Si una planta tiene alto mirceno, tiene un efecto sedante y relajante y va a encontrarse también en otras plantas, como el mango, el tomillo, las hojas de laurel. El cariofileno, sabemos que también está en la pimienta, tiene acción antioxidante, antiinflamatoria, para la espasticidad muscular, para el dolor y el insomnio. El inalol, que está en la lavanda, es sedante y calmante. El pineno fortalece la memoria y la atención, también está en el pino, en las coníferas. El limoneno eleva el ánimo, alivia el estrés y también tiene un efecto de antirreflujo gástrico y antidepresivo y ansiolítico. O sea, todo lo que tenga olor a limón, las cepas que tienen un componente cítrico, son los que van a ser altas en limoneno, tipo mandarín o orange, todas las que tengan un componente cítrico. En cambio, las que tienen componentes índicas, que son las plantas que son de otras regiones, de la India y de Pakistán, van a ser altas en mirceno y esas van a ser más relajantes. Eso se debe a las propiedades del mirceno. Entonces, sabiendo todo esto, podemos ver las diferencias que hay en las distintas cepas de cannabis. Van a tener distinta composición de cannabinoides y distinta composición de terpenos y flavonoides. Los flavonoides son las sustancias que le dan el color. Por ejemplo, tenemos plantas de color violáceo, anaranjado, verde, rosado, distintos colores. Y eso se debe a sus componentes, que tienen actividades farmacológicas in vitro, antioxidantes, antiinflamatorias, antialérgicas, antibióticas, antidiarreicas y contra el cáncer. Hay estudios donde se vio la canflavina A, es uno de los flavonoides, in vitro inhibía la inhibía la proliferación de las células del cáncer de páncreas. Va a estar más o menos en 2,5% del peso seco. ¿Cómo dosificamos entonces el cannabis? El objetivo es tener el mejor resultado que podamos obtener con los mínimos efectos no deseados. Esto sabemos que es una medicina herbal, es una fitoterapia y es muy distinto a una medicación común habitual. Por ejemplo, no es un antibiótico que lo damos 500 miligramos cada 8 horas, no es un ibuprofeno, no es un diclofenac. Va a actuar a lo largo del tiempo a medida que se va acumulando y se va acumulando en el tejido graso. Y al tener tantos compuestos y actuar en tantos lugares en el organismo, es muy diferente a las monomoléculas que están dirigidas solamente a un sitio del cuerpo. Por ejemplo, un antiinflamatorio o un antibiótico va a tener determinado mecanismo de acción y va a actuar solamente en eso. Y esa medicina herbal nosotros consideramos que es complementaria a los tratamientos habituales y generalmente se utiliza en tratamientos crónicos que son resistentes a las terapias tradicionales. Hay una gran variedad de productos y preparaciones y hay muchas maneras de experimentar los beneficios terapéuticos del cannabis, ¿sí? Entonces vamos a ver que hay una amplia gama de formas de utilizar el cannabis como terapia. Podemos usar las flores secas, como se ven acá, esto se llama un cogollo. El cogollo es el cúmulo floral, se utiliza las flores femeninas. Estas flores van a tener estos puntitos blancos, estos puntitos blancos van a ser donde se acumulan los tricomas y son lo que nosotros vamos a necesitar, que es la fábrica de los fitocannabinoides. Lo podemos usar en forma de aerosol, las flores ya vamos a ver cómo se usan, ¿no? Después tenemos otras fórmulas que son los aerosoles. El Sativex es una de las primeras que se hizo. El Sativex va a tener un 2,7 miligramos por dosificación. Cada inhalación va a tener por dosis, digamos, 2,7 miligramos de THC y 2,5 de CBD. Y eso se administra entre 10 a 12 pulverizaciones por día.
Eso sería más o menos 30 miligramos de THC, 30 miligramos de CBD. Que se van a, que en el día, que ahí ya nos vamos acercando a lo que es una dosificación en cannabis. Después están los aceites, que son los que más circulan en la Argentina, y hay diferentes técnicas para prepararlos. Una de ellas es la extracción con alcohol. La extracción con alcohol puede darme una resina. Esto se forma o se hace, para los que no conocen las técnicas, que están en todas las ONG, te enseñan a hacer las técnicas de extracción. Se mezcla un alcohol comestible, un alcohol de cereal en general, con una cantidad determinada de flores. Eso se mezcla durante unos minutos y después se cuela. El producto obtenido va a ser una tintura. Cuando yo evaporo esa tintura, me va a quedar un concentrado, como esta resina que se ve acá, y esta resina va a ser un producto oscuro y denso, que va a ser todo un concentrado de todo lo que tiene la planta. Y después voy a tener lo otro que se llama, que es una extracción en aceites, que son los que nosotros llamamos los macerados. En este no actúa el alcohol, sino que directamente mezclamos las flores con el alcohol, con un aceite conocido de coco o de oliva, hacemos una maceración que no tiene que ser de larga, puede serlo, pero con 5 o 10 minutos alcanza, y después se filtra la materia vegetal y el aceite queda impregnado con las sustancias que están en la planta. O sea, se rompen los tricomas, se libera su contenido. Después tenemos extractos de planta completa, lo que llamamos full spectrum. Por ejemplo, este extracto es uno que se vende que se llama cannabidiol, que va a tener 500 miligramos de CBD. Full spectrum quiere decir que es un extracto muy concentrado, como si fuera con alcohol, pero se hace con extracciones de otro tipo, más industriales, y donde también va a tener otros componentes de la planta que van a ser el CBD, el CBN, el CBG, entre otros, y terpenos. Va a tener un sabor por ahí y le ponen aceite de coco, por ejemplo, y te va a decir cuánta es la concentración que hay en esta botellita. Después existen unos aparatitos para vaporizar concentrados. Eso no es recomendable para el efecto terapéutico porque son muy altas dosis y son muy concentrados. Después existen los componentes que son de la farmacia, aislados y concentrados. El Epidiolex es el que está aprobado por la FDA de Estados Unidos para el síndrome de Dravet y del Lennox-Gastaut, que son epilepsias refractarias. Este va a tener una concentración de 100 miligramos por mililitro, o sea, en cada mililitro voy a tener 100 miligramos de CBD, pero muy concentrado. Lo que tiene, que es muy caro, de $2.500 a $5.000 mensuales. Existen también las cápsulas, como el Marinol, que es de 5 miligramos. Existen los comestibles. Los comestibles están hechos con productos. Cuando yo obtengo un aceite, puedo hacer una manteca, puedo utilizar las flores también en forma de preparación en frío, licuados. Puedo poner un cogollo en un licuado, voy a tener menos psicoactividad, pero voy a tener mucha acción antiinflamatoria y mucha acción antioxidante. O lo puedo cocinar y hacer los famosos brownies o las galletitas. O, bueno, en Estados Unidos hay de todo, hay chupetines, hay caramelos, hay de todo. Después podemos hacer cremas. Cremas se hacen con aceite de coco y con cera de abeja, se le pueden agregar otras plantas. Y las tinturas, que son las que se diluyen en agua. Lo que tenemos que decir es que todos estos fitocannabinoides y todo lo que existe en las plantas, como los terpenos también, son aceites esenciales. Entonces van a ser bien solubles en el agua, en grasas, perdón, van a ser solubles en grasas. Por eso se distribuyen muy bien en el cuerpo, por eso tienen unión en los tejidos grasos del cuerpo. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Que tenemos que saber qué genética, qué cepa o qué variedad voy a estar utilizando, porque eso es primordial. Saber la genética, la cepa o la variedad son sinónimos, nos va a dar mucha información, nos va a decir cuánto de THC o de CBD puede tener una planta o qué tendencia tiene, ¿no?
y nos va a decir también cuánto es la floración, qué tipo de planta es, qué tipo de terpenos tiene. Eso lo sabe el banco de semillas, que es la que crea las semillas que van a dar plantas que en general van a ser siempre las mismas. Estas genéticas existe, lo que decíamos antes, un efecto entourage o séquito, que es el beneficio del cannabis, de la sinergia de toda la planta completa relacionada con la cantidad y la distribución de los cannabinoides, terpenos y flavonoides. Entonces, hay más de 15.000 cepas de cannabis. Así como las hay de vinos, también hay varietales de cannabis. Entonces vamos a tener distintos efectos según la cepa o variedad que estemos utilizando. Ya vamos a ver por qué. Primero, porque existen las que son sativas, índicas o híbridos. Ahora, estas plantas antes, sativas o índicas, eran puras. Ahora se llaman, están los que circulan, son más híbridos, porque son la mezcla de las sativas y de las índicas, y van a tener diferente proporción. Puede tener predominancia o puede tener más factores índicos que sativos, pero en general lo que circula más son las híbridas, y eso va a dar diferentes efectos terapéuticos. Las sativas se utilizan en general, las que predominan el efecto sativo, van a tener terpenos como más estimulantes, entonces se van a usar de día. Y las índicas van a tener un efecto más relajante, por lo cual se utilizan más de noche. Lo que tenemos que tener en cuenta, otra cosa que tenemos que ver, es el ratio THC-CBD. De esto se va a hablar mucho en las charlas que siguen, así que hay que entenderlo bien. Esto quiere decir que los dos cannabinoides principales de la planta, que son tanto el THC como el CBD, van a estar presentes en la mayoría de los preparados, en distintas proporciones. Entonces sabemos que hay un quimiotipo 1, que son las plantas altas en THC, un quimiotipo 2, que es una planta equilibrada entre el THC y el CBD, que le decimos, la típica que le decimos ratio 1:1. Cuando hablamos de ratio, hablamos de proporción entre una sustancia y la otra, entre el THC y el CBD. Y después otro quimiotipo 3, que son las altas en CBD. En el medio, entre el quimiotipo 1 y el 3, vamos a tener todos los quimiotipos intermedios. Siempre hablamos de THC adelante y CBD atrás como convención para saber 3:1 sería 3 partes de THC por una de CBD, 2:1, 1:2 sería una parte de THC por 2 de CBD. Y así vamos viendo las diferentes acciones que va a tener. Tenemos que tener en cuenta la genética por la complejidad de los componentes, si es sativa o índica, y el ratio THC y CBD. ¿Qué vías de administración utilizábamos para el cannabis? La vía oral, a través de aceites, extractos, sprays, tinturas, cápsulas. Después tenemos la vía inhalada, donde usamos flores, extractos y concentrados. Y la vía local con cremas, aceites y lociones, las más utilizadas. La vía inhalatoria es muy rápida. Nosotros usamos una vía inhalatoria en forma rápida para, se utiliza para una acción rápida, por ejemplo, en una crisis de dolor, una crisis de espasmos, y comienza a actuar en 3 a 7 minutos y tiene un pico en 15 a 30 minutos. ¿Sí? ¿Cuál es el problema con la vía inhalatoria? Que dura poco, 3 a 4 horas, porque ingresa a través de los pulmones, va a la circulación, se une a los receptores y rápidamente después es metabolizada y eliminada. Se utiliza como rescates y se utilizan vaporizadores que no tienen combustión, porque si nosotros fumamos, los productos de la combustión pueden ser tóxicos. Entonces se utilizan unos aparatitos que se llaman vaporizadores, que les podemos controlar la temperatura, que nunca va a ser a nivel de la temperatura de combustión. Esto va a extraer los distintos componentes de la planta, los va a vaporizar y, por ejemplo, el THC se va a partir de los 150 grados, obtenemos el THC, y si la planta tuviera además CBD, necesitamos un poquito más de temperatura, 180 grados para extraerlo. Generalmente vienen hasta 220 grados los vaporizadores, pero no se quema la materia vegetal, entonces es algo que no irrita la vía aérea.
La biodisponibilidad va a depender de la técnica de inhalación y del dispositivo que utilizo. Estos son los dispositivos, por ejemplo, el Vulcano, el más grandote, es uno de mesa, donde se llena un reservorio con el vapor y se inhala a través de una boquilla. Después hay distintos aparatos en la industria donde se coloca la materia vegetal, se setea una temperatura con unos botoncitos y uno va eligiendo qué temperatura según la materia vegetal que tiene, qué es lo que quiere extraer o el efecto terapéutico que quiere tener. Si uno ya es usuario, ¿qué importa? ¿Qué tenemos que saber? ¿Cuántas inhalaciones por día utiliza y a qué temperatura? ¿Qué material está utilizando? Si son flores o son concentrados, porque un concentrado puede ser muy potente, puede tener entre 50 y 75% de THC y ser muy psicoactivo. Y una flor va, si yo pongo flores, va a ir desde un 0,2 a un 24% de THC. Si tiene 0,2%, probablemente el resto sea alto CBD. ¿Qué composición va a tener? Entonces, lo que hablamos de los ratios, de las genéticas y de las variedades, qué quimiotipo, y cuánto utiliza el usuario por semana. Porque esta no sería la mejor estrategia terapéutica. Un cigarrillo, para que ustedes tengan una idea, tiene alrededor de 1/3 de un gramo de cannabis. ¿Cómo se usa la vía inhalatoria? Hay una técnica del Dr. Zulak, que es un maestro que está en Maine, en Estados Unidos, del cual aprendemos muchos porque tiene mucha experiencia con más de 2.000 pacientes. Entonces, él nos cuenta que el primer día habría que exhalar, luego inhalar a la menor temperatura el vapor por 1 o 3 segundos, inhalar aire fresco, para mantener y llevar ese vapor a la parte más baja de los pulmones, y después retener 1 o 2 segundos y volver a exhalar. Perdón. Ahí tendríamos que chequear la respiración, qué sensaciones físicas tenemos, nuestro ánimo, esperar unos 10 minutos y ver si hay algún cambio. Si no hubo ningún cambio, repetimos. Registrar los cambios, esperar 10 minutos, repetir otra vez más, y hacer eso 3 veces en el día. Después ir probando con distintas temperaturas. El segundo y el tercer día vamos sensibilizando al organismo a esta sustancia y vamos viendo qué cambios vamos sintiendo. Acá es muy importante en la dosificación ir registrando lo que el paciente sabe, porque a mí me dicen, bueno, yo hace una semana estoy tomando, pero no sé si me hace, si no me hace. Bueno, justamente hay que registrar en un libro, le digo yo, en un diario, cómo me siento, cuáles son mis sensaciones, si estoy manejando el motivo de consulta, cómo está mi respiración, el ánimo, cómo duermo, cómo estoy comiendo, el apetito, o sea, todo lo que el sistema endocannabinoide es lo que regula. Y recién al cuarto día, acá no hay que apurarse, siempre hay que hacer los cambios muy lentos, aumentar la cantidad de inhalaciones, 1 o 2 más, hasta que sentir el control del síntoma. Por ejemplo, que baje el dolor, la relajación, la calma. Y recién al quinto día, inhalar la cantidad deseada en vez de esperar cada 10 minutos cada inhalación, ya sé cuántas inhalaciones necesito y hacerlo todos los días. Si en algún momento tengo un acostumbramiento a esos efectos, entonces hay que suspender o bajar la dosis. La vía oral se puede hacer a través de extractos, como habíamos dicho, en alcohol, prensas o concentrados, a través de aceites macerados o diluciones y tinturas con alcohol. ¿Cuál es el problema con la vía oral? Se inicia más tarde, porque tiene que pasar por el estómago, ahí se pierde, va quedando en la digestión algo de sustancia, y después tiene una duración entre 4 o 12 horas. Depende esto de la función hepática y renal, porque se metaboliza en el hígado y se elimina por el riñón. Va a tener un primer paso hepático, va a ir al intestino, en el intestino va a ser captado, va a ir hasta el hígado, y en el hígado se va a transformar a metabolitos intermedios como el 11-hidroxi-THC y el 11-NOR9-carboxi-THC, que es el que va a dar positivo en la orina. El metabolismo
de todo el cannabis, según cualquiera sea la vía, va a ser a través del citocromo P450, y acá es donde nosotros podemos llegar a tener interacciones con algunos de los remedios o medicamentos utilizados, por ejemplo, en la epilepsia o con anticoagulantes. Lo que tiene es una muy baja biodisponibilidad, es muy variable la acción en las personas, hay gente que es muy sensible, gente que es muy resistente, hay dificultad para definir y regular una dosis. El efecto adverso, si lo tengo, me puede durar varias horas. ¿Por qué se puede dar un efecto adverso? Porque yo como una galletita, un brownie, un caramelo, y como tarda en hacer efecto y no me hace nada a la hora, voy como varios. Y después me da todo el efecto junto, y entonces ahí se genera una sobredosis. Puede venir en galletas, bizcochos, caramelos, chupetines. Bueno, en Estados Unidos y en otros lugares, Holanda y demás, tenemos una amplia variedad de comestibles. Y además, en general, todo lo que es por vía oral, o puede estar en forma ácida o puede estar en forma descarboxilada. Entonces ahí va a depender el efecto psicoactivo. También, por ejemplo, por vía oral también puedo hacer, por ejemplo, limonadas o jugos que pueden ser o psicoactivos, si utilicé un cogollo previamente calentado, o pueden no ser psicoactivos si lo pongo en un licuado. Pero el efecto se va a dar en forma acumulativa. Si lo tomo mucoso oral, esta es la forma sublingual, la más común, o el spray como el Sativex, como dijimos nosotros, que es el Nabiximols, se va a absorber más rápidamente por la mucosa oral. Tiene una acción intermedia entre la oral y la inhalada, pero tiene más absorción que la oral. La idea es colocar unas gotitas, 1 o 2 gotas abajo de la lengua y esperar 30 segundos, 40 segundos a que eso se absorba. Algo se va a absorber por la mucosa oral y una parte se va a tragar. El inicio es entre los 15 y 45 minutos y dura de 6 a 8 horas. Por eso lo damos entre 2 y 3 veces por día. Esto saltea el paso hepático porque directamente va a la circulación y recién después empieza a metabolizarse a través del hígado. La vía local no tiene una absorción sistémica, pero sí tiene alta liposolubilidad porque son sustancias grasas, en la piel se absorben bien las grasas, hay receptores en la piel y en las articulaciones, tienen más absorción el CBD y el CBN más que el THC, y también tienen ahí una acción antiinflamatoria e inmunológica. Son de corta duración y se colocan más o menos 3 veces por día para que tenga un efecto duradero. Esta vía es muy usada en ancianos que tienen artrosis, por ejemplo, en las manos, o que tienen problemas cardíacos y que no pueden absorberlo por vía oral o sublingual. Este es un artículo que habla del 2018 sobre las consideraciones prácticas en la administración de cannabis. Entonces, esto está escrito por Ethan Russo, que es uno de los investigadores principales de Inglaterra, y Caroline McCallum, y ellos dicen de comenzar bajo y subir lento. Esto es para el tratamiento del cannabis en general, pero sobre todo para la titulación del THC. Y ellos proveen guías para profesionales de la salud y pacientes para la titulación de las preparaciones del cannabis. El rango de dosis en el cannabis es muy amplio. Sabemos que en el cannabis menos es más. Entonces, las primeras investigaciones se hicieron. Vos avísame, Carolina, si cuánto me queda. ¿Vamos bien? Las primeras investigaciones usaban altas dosis y sustancias muy aisladas. Entonces tenían muchas más dificultades y muchos más efectos adversos y la ventana terapéutica era muy, muy chiquita. Cuando acá lo que tenemos que hacer es bajar cada vez más la dosis, porque el sistema cannabinoide no necesita tantas dosis, porque si no, en ese momento va a esconder sus receptores y va a dejar de responder. Eso lo vamos a ver ahora en un ratito.
Entonces hay una amplia ventana terapéutica entre la dosis efectiva y la dosis segura, la mínima dosis que me va a hacer efecto y la máxima que tolero. En pediatría en general se usa por peso corporal, desde 0,1 miligramos kilo día hasta 50 miligramos kilo día, que es un montón. Pero los chicos tienen mucha más resistencia al efecto del cannabis, toleran altas concentraciones más que la gente, que los adultos. Los adultos no se hace por kilo de peso, sino que se hace por efectos, porque pueden registrar qué es lo que les produce en su cuerpo. Por ejemplo, en adultos en los estudios se ve que puede funcionar desde 1 miligramo a 3 gramos por día, 3.500 miligramos por día, titulando progresivamente la dosis. Y en los estudios se ha visto que hasta 600 miligramos kilo día se toleran con muy pocos efectos adversos. ¿Qué sabemos entonces? Que en cannabis no hay una cosa lineal, un efecto lineal. Cuando yo voy aumentando la dosis, lo que obtengo es mejorar la respuesta terapéutica, pero hasta un cierto punto. Y luego esa respuesta terapéutica buena que alcancé empieza a disminuir y aparecen efectos adversos contrarios a lo que yo estoy buscando. Esto me tapa todo. Ahí está. Esto está relacionado a la tolerancia y el efecto bifásico. Si nosotros nos pasamos esta curva, alto beneficio, bajas dosis, altas dosis. Si nosotros vamos subiendo por arriba de la curva, vamos obteniendo mejor beneficio terapéutico hasta la dosis óptima, que es personalizada para cada persona. Y si pasamos de esa dosis y seguimos subiendo, perdemos eficacia. Entonces hay que bajar la dosis. Cuando yo bajo la dosis, vuelvo a tener eficacia en la terapéutica. ¿Por qué es esto? Porque los cannabinoides, como dije, se comportan de diferente manera, de maneras opuestas cuando aumento la dosis en los distintos individuos. Si lo doy THC a una persona con ansiedad, lo puede relajar, pero alguien con euforia puede aumentarle su ansiedad, depende de la dosis. Bajas dosis me pueden controlar las náuseas y los vómitos, pero una alta dosis los puede inducir. Y lo mismo pasa con la diarrea, con los espasmos, con el dolor, con movimientos involuntarios. Esto puede estar modulado por por ejemplo, por una exposición previa. Si tenemos personas que no han sido tratadas previamente con cannabis, pueden tener más efectos adversos, hay que titular más lento, que las personas que ya conocen el cannabis o que ya están acostumbradas a utilizar sobre todo el THC o los usuarios regulares. Porque ¿qué pasa? Cuando con el uso continuo se va acumulando tolerancia a esos efectos. Algunos efectos van a ir más rápido que otros, porque la diferente densidad de receptores en el cerebro va a estar manejada por esos cannabinoides. Entonces, si yo tengo mareos, ese efecto se va a dar en el cerebelo, puede ser que ese mareo me dure unos días y después se vaya, y puede permanecer el efecto ansiolítico que tiene ortho-target o actúa en otros lugares del cerebro. El CBD puede ayudar para las personas que tienen miedo al cannabis o que no están seguras de utilizar el THC o que le tienen miedo a la psicoactividad, puede ayudar al comienzo del tratamiento y también puede ser una monoterapia, pero siempre va a ser más efectivo cuando lo asocio al THC por este efecto del efecto entourage o sinérgico, ¿no? Por ejemplo, si yo utilizo solo CBD, voy a requerir altas dosis para el dolor o la ansiedad, pero si le agrego THC voy a reducir la cantidad de CBD. Por ejemplo, si doy 4 miligramos de cada uno, tendría menos efectos adversos que si uso un CBD solo, que ahí requeriría una dosis entre 20, 30 o 100 miligramos para el efecto del dolor y la ansiedad. Necesito altas dosis. Entonces, ahí vemos el efecto bidireccional. Bajas dosis producen alerta, altas dosis producen sedación. Y esto también puede estar relacionado al terpeno mirceno cuando uno lo da. El CBD está asociado también a las cepas índicas.
Muchas personas responden a 5 a 10 miligramos de CBD, pero se toleran dosis más altas, como vimos, de entre 100 y 500 miligramos en todos los estudios que se han hecho hasta ahora. El CBD ácido también es una molécula que últimamente se ha estudiado, es la forma cruda, acídica del CBD, y es más activo en los receptores de serotonina, y en estudios preclínicos en animales dicen que es un potente antiemético más fuerte que el THC y que el CBD solo, o sea, neutro, y el THC. Es la forma que existe en la planta cuando no está descarboxilada. Cuando lo calentamos, lo convertimos en CBD, y la mejor fuente sería colocar una planta rica en CBD, el juguito de plantas frescas con alto contenido de CBD, e incorporarlo todos los días en pequeñas dosis. Hay un estudio clínico, por ejemplo, del Sativex, que es el Nabiximol, el que les contaba que tiene 2,7 miligramos de THC y 2,5 de CBD, en pacientes oncológicos con un dolor no controlado por opioides. Y encontraron que dosis de 21 miligramos por día de THC y CBD reducían mejor el dolor que el grupo que utilizaba dosis mucho más altas de THC y de CBD durante el día. Este estudio también habla de del CBD utilizado en ansiedad y en el sueño. Es una serie larga de casos y se encontraron evidencias clínicas y preclínicas que decían que el CBD servía, era de valor para algunos desórdenes neuropsiquiátricos como la epilepsia, la ansiedad y la esquizofrenia. Y estas dosis que se utilizaban acá iban de 25 miligramos día a 175 miligramos por día. Y esto, lo característico que tiene esto, que es del 2019, es que le llamó la atención que eran dosis mucho más bajas que aquellas reportadas en la literatura clínica, de que iba de 300 a 600 miligramos por día, por dos razones. La primera es que en la experiencia de ellos encontraron que bajas dosis tenían mejores respuestas clínicas. Y segundo, que el costo del CBD de 600 miligramos por día también era prohibitivo, ¿no? Por lo que habíamos dicho, lo que salía. Con el CBD se hizo un estudio, por ejemplo, de ansiedad en 57 hombres sanos, una simulación de discurso en público, y las dosis eran de 150, 300 y 600 miligramos por día, y se vio que la respuesta fue mejor con 300 miligramos. De todas maneras, no hay una dosis ideal para una población, sino que cada individuo tiene su dosis óptima. ¿Qué tenemos que saber acá? Cuando nosotros vemos un aceite, tenemos que saber lo que hemos dicho, la genética, la variedad y el ratio, y también tenemos que tener en cuenta la dilución. Cuando nosotros vemos un macerado, los macerados tienen una forma estándar de hacerlo. Por ejemplo, tantos gramos de flores en tanta cantidad de aceite. Lo típico es utilizar 10 gramos de flores en 150 mililitros de aceite o en 100 mililitros de aceite, que sería el 1%. Eso es lo que se enseña en los macerados caseros. Cuando hablamos de resina, ese concentrado, ese líquido oscuro que parece ser de depilar, que parece una brea, se utilizan 10 gramos de flores, más o menos, según algunos rinden más, otros rinden menos, te va a dar 1 mililitro de resina concentrado. Y posteriormente nosotros lo diluimos. Entonces acá, ¿qué diferencia hay entre el macerado y la resina? Es que en el macerado se van a mantener todos los componentes de la planta. Vamos a tener tanto todos los cannabinoides, los terpenos, los flavonoides y todo lo que está en la planta, porque nada se evapora. Cuando yo estoy haciendo una resina, voy a poner a evaporar ese alcohol y puedo en la evaporación perder algunos terpenos. ¿Cómo voy a diluir esa resina? Cuando yo tengo un macerado, ya está diluido de entrada, porque ya lo pongo en aceite. Pero cuando tengo una resina muy concentrada, según lo que yo necesito, si necesito altas dosis, lo voy a poder diluir en poco aceite. Por ejemplo, 1 mililitro de resina en 10 mililitros de aceite. Esa dilución se llama 1 en 10. 1 en 50, si le pongo 50 mililitros de aceite, es la dosis más utilizada en adultos, y 1 en 100, que sería la dosis más utilizada en las concentraciones, digamos, más utilizadas en los pacientes mayores o polimedicados.
Eso como para que les quede un pantallazo, esto es lo más importante de todo, como para entender qué tiene un aceite adentro. Siempre hay que comenzar con la dosis, es personalizada, o sea, tengo que trabajar junto con el paciente y que el paciente me vaya contando cómo se siente y por supuesto me tiene que ir contando y registrando si tiene menos dolor, si tiene más espalda, depende del motivo de consulta, las crisis y demás, ¿no? Siempre hay que comenzar con la menor dosis posible y con un aceite bastante diluido, por ejemplo al 1%, uno en 100 o un macerado de 10 gramos en 150 o en 100 mililitros de aceite. Tenemos que empezar o con CBD o con radio THC-CBD. Esto depende de la sensibilidad del paciente. Si su sensibilidad al THC es alta, inicio con ratios, inicio con plantas altas en CBD y luego voy incorporando de a poco el THC y utilizando plantas que son 1 a 1. Esto es un proceso que se va haciendo entre el médico y el paciente, con el terapeuta y el paciente, ir aumentando la dosis o incorporando el THC si es necesario de a poquito para mejorar la respuesta terapéutica. Siempre empiezo con una gota oral o sublingual buscando el mejor momento del día, que puede ser a la noche para algunas personas, a la mañana para otras, siempre acompañado y por si tiene miedo, si le genera ansiedad o demás, porque bueno, todos nacimos y vivimos en la prohibición. Vamos a aumentar cada 4 o 7 días, analizando los efectos positivos o negativos. Y esto va a depender del aumento de la respuesta y tolerancia al aumentar la dosis. Si yo lo hago en forma inhalada, lo voy haciendo cada 10 minutos como lo expliqué antes. Cuando yo hago estos aumentos cada 4 o 7 días, voy incorporando una gota a la mañana, otra gota a la noche, después 2 gotas a la mañana y 1 a la noche, 2 gotas a la mañana, 2 a la noche, y así cada 4 o 7 días voy aumentando de a 1 gota. Así voy analizando cuáles son los efectos que va produciendo. Una cosa importante es usar diferentes ratios a diferentes horas del día. Por ejemplo, puedo utilizar un ratio, alguna planta alta en THC durante el día, si tengo fatiga y dolor, y después usar un ratio 1 a 1 durante la noche para ir cambiando de cepas y ver qué efectos me produce. Cepas para el día y cepas para la noche. Predominio índica, predominio sativas. Probar también en esas cepas diferentes combinaciones de cannabinoides y terpenos, usar distintas vías de administración según los síntomas que voy teniendo, porque eso depende de la biodisponibilidad de la cepa que estoy usando para obtener el efecto terapéutico. Muchas veces ocurre que en pacientes, sobre todo en niños que usan altas dosis, se da el efecto de tolerancia, entonces dejan de responder. Esto es por un down regulation de los receptores, o sea, empiezan a desaparecer los receptores debido a la cantidad de cannabinoides que están circulando. Entonces suspendemos 48 horas el aceite, no va a producir un efecto de abstinencia porque va a quedar cannabinoides dando vueltas porque se depositan en la grasa y actúan como reservorio, pero eso me va a permitir resetear los receptores, sensibilizarlos para que vuelvan a responder y ahí comienzo con dosis más bajas. Y si no, el otro método es rotar de cepa, que va a actuar sobre otros. La combinación de esa cepa de cannabinoides y terpenos va a actuar sobre otros receptores. Entonces, combinar cepas en el día hace que disminuya la tolerancia. Hay muchas personas que necesitan probar muchas, esto tiene mucho de ensayo y error, probar varias cepas, más de 20 en algunos casos, para lograr el efecto. Siempre algo va a ser el cannabis, pero el efecto terapéutico más óptimo lo vamos a obtener probando distintas cepas, como es un traje a medida. Hay alta variabilidad en la respuesta. Hay gente muy sensible y gente muy resistente. Y esto está dado por las diferencias genéticas en la concentración y la distribución de receptores y también en lo que yo obtengo en los preparados, la potencia del preparado y si tuve o no exposición previa, o sea, si tengo tolerancia a la sustancia. ¿Qué precauciones tengo que tener? Una valoración inicial de la función cardiológica, hepática y renal. Yo siempre pido un hepatograma, un examen cardiológico para ver que no haya arritmias, que no haya algo descompensado, que la presión esté estable, que la función hepática esté bien.
y que la excreción renal también esté bien para valorar la dosis. Hay que valorar también existencia de comorbilidades del tipo cardíaco, renal o hepático. Generalmente solicitamos y preferimos un seguimiento por especialista en cannabis, sobre todo porque son personas que muchas veces están polimedicadas y puede haber interacciones de medicamentos, o que no saben utilizar el cannabis, o que no, o bueno, alguien que esté formado y que sepa, o que un terapeuta que le haga un seguimiento, para ver, después ya cuando el paciente conoce la sustancia, la cultiva, tiene acceso y probó distintas cepas, ya es autónomo, ya no nos va a necesitar. Pero al principio la guía es necesaria. Las interacciones mayores se van a dar con anticoagulantes, antiepilépticos y con acción en el sistema nervioso central, como las benzodiazepinas, porque pueden interaccionar a nivel del hígado y eso puede hacer que el citocromo P450 lo puedan inducir o lo puedan inhibir, produciendo una acumulación de estas sustancias en el cuerpo y producir efectos adversos que no van a depender del cannabis, sino de la acumulación de las otras drogas. Hay que informar al usuario que pueden presentarse alteraciones de la tensión arterial, de la frecuencia cardíaca, puede dar mareos, cefalea, sequedad de boca, ansiedad, somnolencia, son los más comunes, que van a durar un tiempito, lo que dura el efecto de la dosis, y generalmente son autolimitados. Esto va a variar, como dije, con la dosis, con la vía de administración, cómo es el concentrado, cómo está constituido, qué función, cómo es la función hepática renal, la edad del paciente, la genética e interacciones con los remedios. ¿Cómo hago yo una receta de cannabis? Le pongo aceite de cannabis, por ejemplo, le quiero indicar un macerado, el macerado de 10 gramos en 100 mililitros de oliva o de coco, que tenga un ratio 1:1. Esta sería una buena forma de comenzar para alguien que no tiene experiencia con el cannabis. Y lo puedo o no descarboxilar 80 grados por 3 horas. Cuando yo descarboxilo 80 grados, más o menos a las 3 horas, voy a tener una mezcla de formas ácidas y neutras, que va a ser psicoactivo si tiene THC. Esto en general, porque yo atiendo pacientes con dolor o fibromialgia, entonces funciona bien. Pero si fuera un niño y yo no quiero un efecto psicoactivo, puedo empezar, o un anciano, puedo empezar con una preparación en frío o calentada para evaporar el alcohol, pero a menos de 80 grados. Y si hay mucho dolor o un espasmo, puedo vaporizar flores altas en THC, que pueden ir desde el 10 al 24%, una inhalación cada 15 minutos hasta 3 y repetir cada 4 horas o cuando se necesite como rescate. Otra de las recetas que puedo hacer es aceite de cannabis en forma de resina, una resina con una dilución de 1:30, por ejemplo en autismo o en epilepsia, con un ratio alto en CBD y ácidos sin descarboxilar. Como le indico, una gota sublingual a la mañana y a la noche, empezando con una dosis diaria, después subo a 2, separado siempre 2 horas de la medicación para que no haya interacción, y durante 4 días y registrar el dolor, el estado de ánimo, el apetito, el sueño, las crisis, espasmos, tics, lo que yo quiera ir controlando. Y luego ir aumentando de a una gota. También se puede agregar una gota a la tarde si el efecto terapéutico no dura las 12 horas que yo lo estoy dando mañana y noche, le puedo agregar una a la tarde. Y lo controlo a los 10 días. ¿Cómo sé que tiene este preparado? Se puede analizar en universidades y laboratorios autorizados. La ley permite que esto se pueda controlar. Se puede hacer a través de lo que se llama un HPLC. El HPLC es la cromatografía en capa líquida de alta performance, y las flores me van a indicar que las flores me van a decir el contenido en miligramos de los cannabinoides por cada gramo de flor. Y en las resinas y en los aceites me van a decir cuántos miligramos de cannabinoides por mililitro de aceite voy a tener en esa resina o en el aceite. Después hay otra forma que se da en otras universidades y en otros laboratorios, que es la cromatografía gaseosa. Esto utiliza temperatura, entonces me puede variar. No me informa si son ácidos
o si son neutros, solo me informa un porcentaje de cannabinoides presentes. Esto lo están haciendo actualmente, bueno, ahora con la pandemia no, pero se hace en la Universidad de La Plata, en la de Rosario, en Bahía Blanca, en Tucumán hay laboratorios, se hace en Bariloche, hay un montón de lugares que después, si nos preguntan, les pasamos la lista. Cada vez hay más. Entonces, por ejemplo, esto es un macerado y me van a decir cuánto CBD-A tengo. Por ejemplo, el primer aceite, que es una cepa que se llama All Cash. CBD ácido no contiene, THC ácido tiene 2 miligramos con 18 por mililitro de aceite. El CBD es muy bajo, 0,2. El CBN, que es el que es más sedante y es un producto de oxidación del THC, es 0,1. Y lo que más va a tener esta muestra es THC, 6,49 miligramos por mililitro. Tengan en cuenta que un mililitro puede tener entre 20 y 30 gotas, o sea que si yo tomo una gota de eso, tiene 8 miligramos de THC en total, una gota va a tener muy poquita cantidad de THC. El Big Bag va a ser parecido, pero va a tener mucho menos THC, va a tener 2,2 de THC ácido y el THC 1,41. Este está descarboxilado a 80 grados durante 3 horas. Está en la Facultad de La Plata, informan esto. En Bahía Blanca, por ejemplo, la doctora Susana Pascuare analizó un aceite que va a tener 16 miligramos por mililitro de THC, CBN, que es muy difícil encontrar CBN, salvo que uno ponga una planta muy madura o que lo caliente durante más de 8 o 10 horas, 2,21 miligramos por mililitro, y el CBD casi no va a existir. Esta es una planta alta en THC y CBN. Este es un análisis de la Universidad Nacional de Rosario que me va a dar por cromatografía gaseosa. Si se fijan acá, contenidos relativos de cannabinoides van a tener un porcentaje de THCB de 0,01%, de CBD va a tener un 90%, es una cepa alta en CBD, va a tener cannabigerol, CBG 1,99 y cannabicromeno 6,26. Son otros cannabinoides. Perdón. Esta es otra cromatografía de la uva de farmacia y bioquímica que me va a decir un resultado de CBD que es de 2,2 miligramos por mililitro y el THC 0,1 miligramos por mililitro, o sea que sería una cepa con un contenido relativamente alto de CBD, no demasiado, pero está alto. O sea, más CBD que THC. Esto, por ejemplo, sale mal la foto, pero es una muestra de material vegetal. Y entonces acá me van a decir cuántos gramos por flores. Si se fijan, el CBDA acá abajo es de 31,62 miligramos por gramo de flor. El THC ácido va a ser de 4,8, el CBD de 8,7 y el CBN no contiene y el THC va a ser de 2,6. O sea, va a tener mucho CBD ácido. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, en Uruguay tenemos el extracto de cannabis sativa, el epifractán, es el que se comercializa en Uruguay, y te va a decir que es un extracto alto en CBD. Al 2% significa que va a tener 20 miligramos por mililitro, entonces cada 100 miligramos va a tener 40 gramos, que va a ser equivalentes a 2 gramos de CBD, va a tener casi nada de THC, y en un mililitro vamos a tener 30 gotas. Entonces acá informan cuánto es el miligramo por gota, 0,67 miligramos de CBD. Cuando dice hemp, significa cáñamo. Es una de las formas que tiene el cannabis. Y el cáñamo son las plantas que se utilizan para la industria, para hacer velas, para hacer tallos, para lo textil. Y es una planta que va a tener siempre mucho alto CBD con menos del 0,3% de THC, que es el que está autorizado en Europa. Este fraco, por ejemplo, Essential CBD Extract, va a tener una extracción con CO2, 100 miligramos en 30 mililitros de CBD, sale $63, es un suplemento dietario. No sabemos si es seguro o si está controlado o medido.
porque mucho de lo que circula en una dietética o en Mercado Libre tiene muy lindas etiquetas, pero no sabemos si es verdad, porque son en general suplementos dietarios que no cumplen con especificaciones farmacéuticas, ¿no? Cuando algo diga hemp seed, quiere decir que está hecho de aceite de semillas. El aceite de semillas no tiene cannabinoides, porque no se desarrolló la flor, no tiene tricomas, entonces no produce cannabinoides. Eso simplemente va a tener ácidos grasos omega 3, omega 6 pero no, y fuente de vitaminas, pero no va a tener para nada cannabinoides. Este es el típico aceite de Charlotte, el que se utilizaba para una nena con síndrome de Dravet. Tiene 60 miligramos por mililitro. No, perdón. 60 miligramos toda la botellita. Después, bueno, otras fórmulas que hay que las pueden buscar en internet. Nosotros lo que queremos y que estamos viendo es que se está avanzando sobre la ley 27.350 que va a permitir el cultivo personal y el cultivo solidario para tener un mejor acceso hacia la planta, para mejorar el presupuesto para las investigaciones científicas y para que se siga enseñando y capacitando a los profesionales de la salud para que conozcan al cannabis como una buena herramienta terapéutica y sepan dosificarlo y sepan utilizarlo para mejorarle la calidad de vida de todos los pacientes. Muchas gracias y acá estamos.